Voy a hablarles de un mensaje de la palabra que el Señor me regaló hace un tiempo. Mientras hacía mi devocional, escribí un bosquejo. Mi pastor me ha enseñado que un buen devocional es una fábrica de prédicas. Y mientras leía la palabra, el Señor me llevó a un mensaje que escribí, guardé y oré al Señor para que me guiara el momento indicado de predicarlo. Y cuando el pastor Rubén me habló de este tiempo y todo se logró aparejar para estar aquí, supe que hoy era el día y el momento indicado para hablarles de esta palabra. Y hemos titulado el mensaje de hoy de la siguiente manera: 3 cosas que los jóvenes necesitan aprender. Voy a pedirle que por favor lo repita fuerte, aunque veo que varios están tomando nota, cosa que es admirable, pero por favor repita el título fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 3 cosas que los jóvenes necesitan aprender. 3 cosas que los jóvenes necesitan aprender. Estaba pasando en mi devocional por una de las cartas más bellas, compactas, que el apóstol Pablo escribió, y en esta ocasión se la manda a uno de sus pastores, a Tito, quien está pastoreando, dirigiendo una iglesia en un sector supremamente estratégico de Grecia. Era una isla llamada Creta, y ahí estaba Tito, y le manda a decir varias instrucciones para que el desarrollo de la obra pueda funcionar y pueda avanzar. Pero este versículo se concentra en la juventud, y por eso lo he extraído para este mensaje. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 2, versículos 6 al 7. Leeré en la Nueva Traducción Viviente como acostumbro. Dice lo siguiente: del mismo modo, anima a los jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Amén y amén. Y este consejo, que está compactado en estos 2 versículos, incluye estos 3 principios que en un instante voy a enseñar y a decantar uno a uno para poder aprovechar al máximo este tiempo con ustedes. Cuando se trata de la juventud, todo joven tiene sueños. Todo joven tiene planes, todo joven tiene anhelos, todo joven visiona su futuro de una manera especial. No hay ningún joven a quien tú le preguntes y le digas cómo te imaginas tu futuro y te diga me lo imagino mal, me lo imagino llevado. No, todo joven sueña con cosas grandes, aunque su historia parezca pequeña. Todo joven sueña con alcanzar metas, anhelos y propósitos, aunque no tenga los recursos a su favor. Y este sistema está tratando de venderle a esta juventud que la clave es tener fama, que la clave es tener reconocimiento, que la clave es tener recursos. Pero a mí me encanta cómo la palabra del Señor va en contra de esto y nos ofrece 3 herramientas que si nosotros logramos enseñárselas a las nuevas generaciones, a mí no me cabe la menor duda que Dios levantará de tu iglesia, de tu familia, de tu generación, jóvenes y jovencitas para mostrar la gloria del Señor en medio de un mundo roto y el que está en medio del caos. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén, por favor. Pero necesito un ejemplo, pastor, ¿tú me ayudarías? No creo que haya otro hombre más grande y más fuerte que tú aquí. Ven, pastor Américo, por favor, un aplauso para este hombre. No, pero venga con ganas. Mire, pocas veces me siento tan asustado al lado de un hombre grande. Ahora necesito que me ubiquen en alguna zona. Hermanita, Dios le pague y le dé un árbol de agua, porque por lo que el hombre siempre eso cosecha. Necesito que me busquen entre los jóvenes a un joven que sea flaco y pequeño. Mira para el lado, si lo encuentra ahí, levanta la mano. Flaco y pequeño. Si es un adolescente, allá está el público que aclama. Ven para acá, un aplauso para el hermano. Vamos, anímelo con el aplauso. Eso es. Haga de cuenta que un perro lo viene persiguiendo. ¡Córrale! ¡Qué velocidad, mi hermano! ¡Wow! ¿Soltero o casado? ¿Soltero o casado? Soltero, con razón. Mírame aquí.
¿Qué diferencia? Si yo lo veo grande, yo no sé cómo hace usted para verlo. Ay, Cristo de la gloria. Míreme aquí a los ojos. El pastor Américo representa los sueños. ¿Los qué? Sueños. No, pero dele con fuerza. ¿Los qué? Sueños. Los sueños de los jóvenes son. Grandes. Otra vez, ¿son cómo? Grandes. A ver, grítenme entre ustedes 3 sueños que tengan los jóvenes en esta generación. Ayúdenme fuerte. Ser futbolistas, más. Tener plata, más. Viajar, ¿qué más? Ser influencer, ¿qué más? ¿Qué? Vea ese que morir a la soltería, amén, hijo. ¿Qué más? Se nota el desespero. Otro más, ¿qué más? Ser profesional. Note que la mayoría de estos sueños son sueños. Ahora, el problema es este. No es el problema. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Fabián. Fabián. Fabián representa a la juventud de hoy en día. Imagínense eso. El problema es que nosotros, el problema no está en soñar. El problema es que nosotros debemos educar a una generación para que sea lo suficientemente fuerte para sostener la vida que está tratando de alcanzar. Nosotros tenemos que educar a esta generación para que puedan tener la fortaleza para resistir la construcción de ese proyecto de vida en el que se están embarcando. Mira el ejercicio que vamos a hacer. Fabián, necesito que por favor cargues al pastor Américo. Carga tus sueños. Se ve que te gusta ir al gimnasio. Vamos, cárgalo. Cárgalo, esfuérzate. No lo vas a dejar caer, cárgalo, vamos. 1, 2, sí. No puede. Pero miren lo que pasa cuando yo educo a una generación y les enseño que la clave está en que antes de tener sueños grandes, necesito vidas grandes. Lo voy a volver a repetir. Antes de tener sueños grandes, necesito educar vidas grandes. ¿Cómo se logra esto? Es lo que hoy a través de la palabra le voy a enseñar. Vamos a cambiar el ejemplo. Ahora el pastor Américo va a representar la fuerza de la juventud y Fabián va a representar los sueños. Cárguelo, por favor. ¡Mire eso! ¡Mire esa facilidad con la que lo levanta! Aquí está la clave. Mientras nuestra generación no sea lo suficientemente fuerte, no va a poder con nada de lo que venga para su vida. Pero yo en el nombre de Jesús declaro que si algo va a producir esta cumbre es levantar líderes y pastores que digan: Señor, tendré una generación fuerte. Griten amén si usted es uno de ellos, por favor. Gracias, pastor. Déjeme ese chapadrito. Hermanas, recibimos hojas de vida. Sonría, mira la cámara, uno no sabe de pronto que el Señor es amado. Gracias, pastor, muy amable, gracias. Gracias. Entonces, lo que quiero que escuches es esto. Lo que usted va a escuchar en un instante tiene un propósito. Y es educar a la generación que estamos levantando como padres, como esposos, como líderes, como pastores, para que sean jóvenes fuertes. Repítalo conmigo. ¿Jóvenes qué? Fuertes. Vamos al primer principio que encuentro en la palabra. Y es este. Póngamelo en la pantalla, por favor. Aprende a vivir sabiamente. Repítalo conmigo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Aprende a vivir sabiamente. Es el primer consejo que da la palabra. Por favor, remontémonos a la Biblia. Y dice así el capítulo 2, versos 6 al 7. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. El apóstol Pablo le dice a Tito que deben educar a la generación para que sean sabios. Eso significa que implícitamente también hay otra forma de vivir. Si alguien puede elegir vivir sabiamente, es porque también hay otro camino, y es el vivir neciamente. Cuando una persona es necia, se caracteriza por varias cosas. Por ejemplo, el necio es apresurado. La gente necia es terca.
La gente necia es impulsiva. La gente necia no quiere instrucción. El necio quiere basarse en la emoción, mas no en la instrucción. Por eso cuando el apóstol Pablo le está diciendo, edúcalos para que vivan de una manera sabia, lo que está diciendo es, la clave para que un joven sea un joven fuerte es aprender a tomar decisiones y a vivir como alguien realmente sabio. Le voy a contar lo que me pasó en medio de mi inmadurez. Tenía yo 17 años de edad. En ese momento trabajaba para un canal de televisión como editor. Y recuerdo que yo estaba ahí en la oficina que me habían dado para trabajar. Recibo una llamada y la llamada decía algo como esto. ¿Hablo con Juan Pablo? Yo dije sí. Y me dice, usted se acaba de ganar una moto. Y se escucharon aplausos. Yo me quedé frío. Imagínense uno con 17 años, feo, sin plata, y le acaban de decir que se acaba de ganar una moto. Mire, eso es un motivo de alegría y de felicidad, porque en el barrio en el que yo vivía, tener moto era tener clase. Yo dije, bueno, no tengo belleza, pero por lo menos ya voy a tener moto. Y entonces en la llamada me dicen, pero para que usted pueda reclamar el premio, necesita consignar inmediatamente la suma de 400,000 pesos que corresponden a unos derechos para que le podamos matricular la moto. Pregúnteme yo qué hice. Pregúntame con chiste o no le cuento. Hablé con el jefe y le dije, jefe, me dijo, ¿qué? Y le dije, jefe, necesito 400,000 pesos. Yo no le dije, ¿para qué? Porque el emocionado no pide consejos. El emocionado es impulsivo. Cuando a ti te falta sabiduría, ves que una puerta se abre. Y la gente, cuando no tiene sabiduría, confunde las distracciones con bendiciones. Lo vuelvo a repetir. Dije, cuando a la gente le falta sabiduría, confunde las distracciones con bendiciones. Y si hay algo que quiero que se te grabe en el corazón, porque algunos ya lo han entendido, es que no todas las puertas que se te abren son puertas de Dios para tu vida. Y eso solamente lo entiende una persona sabia. Y me dijo, ¿para qué? Yo le dije, préstemelo, jefe, adelántemelo de la quincena. Me los adelantó. Me fui calladito a buscar a un puesto de estos como ay, señor, un corresponsal. Y yo fui y dije, por favor, mándeme esta plata a esta cuenta. La persona me llamó y me dijo, ¿ya consignó? Y le dije, ya voy a consignar, espéreme. ¿Cuál es el número? Repítamelo. Y él me lo dio. Yo se lo mandé, la plata se fue. Y la moto nunca llegó hasta el día de hoy. Usted sabe con la vergüenza que yo fui a contar ese testimonio en ese momento, pero algo aprendí. Y es que cuando la gente es inmadura, no piensa para tomar decisiones. Cuando la gente no tiene sabiduría, es supremamente rápida y ágil para decidir. ¿Sabe? El problema de muchos jóvenes que estamos viendo hoy en día es que conocen a alguien, les gusta a alguien, se enamoran de alguien, se besan con alguien, se van a vivir con alguien y no se han dado cuenta de que la sabiduría nos lleva a nosotros a aprender a tomar tiempo para pensar, tiempo para orar, tiempo para decidir y no movernos de manera tan rápida y tan acelerada. Es más, le regalo una frase en este punto y es: el sabio pregunta para tomar decisiones, el necio sufre para encontrar soluciones. Se la vuelvo a repetir, ¿la puede leer conmigo? Vamos, 1, 2, 3. El sabio pregunta para tomar decisiones. El necio sufre para encontrar soluciones. Cuando una persona abraza la sabiduría, una de las cosas que logra desarrollar el sabio es la dependencia al consejo y a la instrucción. Escúchame, nuestra clave no es levantar una generación que se la sepa todas. Nuestra clave es levantar una generación lo suficientemente humilde para pedir consejos antes de tomar decisiones. Y de hecho, la Biblia habla de esto. Proverbios capítulo 19, versículo 20 dice:
consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Vuelvo a leer este versículo, ahí está. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Levante todo el mundo la mano derecha y diga consejo. Fuerte, diga consejo. Ahora levante la izquierda, diga instrucción. El consejo viene de aquellos que tienen más experiencia que nosotros. Si nosotros aprendemos a darle valor al consejo, si nosotros aprendemos a educar una generación para que tengan la suficiente confianza de acercarse a nosotros y decirnos: pastor, líder, amigo, papá, hermano, quiero tomar esta decisión, ¿podrías ayudarme a clarificar? ¿Podrías darme tu punto de vista? ¿Podrías mostrarme el camino? No necesitamos una generación que se las sepa todas, necesitamos una generación que valore el consejo. Pero ahora escucha esto, no solamente consejo, también dije instrucción. Y quiero que escribas esto: el consejo te lo da un experto, la instrucción viene de tus autoridades. Lo voy a volver a repetir. El consejo te lo da un experto, pero la instrucción viene de tus autoridades. Porque el consejo te permite clarificar las decisiones, pero la instrucción te permite medir tu obediencia. Muéstrame una persona que valore el consejo, muéstrame una persona que sea obediente a la instrucción, y te mostraré a un hombre o a una mujer sabio o sabia. Tú te vas a dar cuenta que cuando a una persona no le gusta la instrucción, no, yo lo hago a mi manera, es que a mí me parece, es que yo creo. Qué lindo cuando levantamos una generación y nosotros mismos aprendemos a caminar en la instrucción. El problema es que obedecer no es fácil, especialmente cuando nos dan instrucciones que no nos gustan a nosotros. ¿Quieren una historia? Y si no dijo sí, igual se la voy a contar porque es mi prédica. Hace como 2 años recibí una invitación a predicar, y era una invitación soñada. Resulta que me llega una carta. Me dicen: pastor, quisiéramos que usted nos acompañe a un evento. ¿Cuál es el procedimiento? Les dije lo mismo que les digo a todos: ustedes deben enviarle una carta a mi pastor pidiéndole permiso, y si él me da permiso voy, y si no me da permiso, nos vemos en YouTube. Ellos mandaron la carta, y la carta decía que el evento era el 22, 23 y 24 de marzo de aquel año. Cuando yo leo la carta, les respondo y les digo: mire, de verdad me siento privilegiado, para mí es un honor ser tenido en cuenta por ustedes, pero lamentablemente no los puedo acompañar, porque el 22 de marzo es mi aniversario con mi esposa, así que no puedo dejarla a ella en medio del aniversario. Y ellos me dicen: pastor, es que la invitación es para usted y para su esposa, y además lo vamos a hospedar en este hotel. Y me mandan la foto de un hotel ahí en el Central Park en Nueva York. Yo me imaginé ahí uno bien corroncho recibiendo el aniversario allá con esa vista. Yo miré a mi esposa y le dije: alístate, mija, voy con toda. Me emocioné y le llevé la carta a mi pastor. Y cuando le pasé las cartas de ese mes, él empezó a revisarlas una a una, ahí sentado en el escritorio. Cuando de repente mira esa carta y dice: en esta estamos libres en la iglesia. Sí, señor, ok, esta puede ir. Esta déjame orar más. Cuando llega esa carta me dice: ¿y qué tenemos en esa fecha? Le dije: mi aniversario, pero la invitación es con mi esposa. Él la mira, piensa y dice: déjame orar por esta carta. Yo dije por dentro: ¿orar? Eso no hay que orarlo, eso hay que decirle sí. ¿Cómo vas a orar por eso? Señor, tú quieres que Juanpa vaya a celebrar el aniversario. ¿Cómo que orar? Y me dijo: déjame orar. Yo le dije: bueno, señor, ¿usted cree que yo me sentí bien? Pregúnteme si cree que me sentí bien. No, si no me pregunta con chisme, no le digo. No. A mí no me gustó. Pero dije: listo, voy a hacer caso. Pasó una semana y a la semana volví a imprimir la carta y se la pasé. Y cuando él revisa las cartas me dice, porque tiene una memoria, me dice:
esta no es la carta que yo te había dicho que iba a orar. Y le dije, sí, pero no sé si de pronto ya el Señor le dijo algo. Y me dice, no, hijo, tengo que orar. Sí, Señor. Dejé que se calentara eso, esperé 3 semanas, 1 mes, y le volví a mandar la carta. Cuando él recibe la carta me dice, hijo, yo oré por esta carta y a mí ese corazón hacía millón, me latía acelerado. Y me dice, pero es que hay algo que no sé. Cuando él dijo eso, yo tragué entero, porque yo sabía qué significaba. Y luego acompaña la frase y me dice, sin embargo, si tú quieres ir, ve. Yo saqué el celular, busqué el correo electrónico y le escribí a los pastores de la iglesia en Nueva York y les dije, pastores, estoy tan agradecido con ustedes. Gracias por esperarme, gracias por darme tiempo, pero lamento decirles que no voy a poder ir al evento con ustedes porque hay algo. Hasta ahí llegué, no les dije que no sabía, pero hasta ahí llegué. Mi pastor se quedó mirándome y me dijo, hijo, ese corazón tuyo. Y le dije, mi pastor, yo estoy con ustedes desde que tengo 14 años. Y a mí me ha ido a bien por 2 cosas. Primero, por caminar en obediencia a Dios. Y segundo, por hacerle caso a mis autoridades. Escúcheme lo que le voy a decir. Si esta generación aprende a caminar en instrucción, Dios guardará su corazón. Porque gente con talento hay mucha, pero gente con falta de carácter es lo que abunda en este mundo. Y hoy te quiero decir, el consejo te clarifica la decisión, pero la obediencia te mide el corazón. La obediencia guarda tu corazón. Y no le voy a contar lo que pasó después, pero tan solamente 2 días después me llegó una invitación para un evento que yo en la vida imaginé que iba a estar. Y cuando estaba a punto de predicar en ese lugar tan grande, tan maravilloso, mi corazón estaba acelerado y sentí la voz de Dios cuando me dijo, por cuanto has sido un hombre sujeto y obediente, te abro puertas, porque si algo bendice Dios mucho más que a la gente talentosa, es a la gente que tiene carácter. Alguien gríteme amén si me está entendiendo en esta preciosa noche, por favor. Eso se llama vivir con sabiduría. Si va a aplaudir al Señor, dele con toda su fuerza, por favor. Escuche esto. El sabio no se desgasta con lo que no le conviene. Lo vuelvo a repetir. El sabio no se desgasta con lo que no le conviene. Una de las cosas que aprendes en medio de la sabiduría es a identificar qué no te conviene. Cuando te metes en una relación que tú sabes que no te conviene, no tardes en salir de ahí, záfate rápido. Cuando se abre la puerta de un negocio que tú sabes que no te conviene, salte rápido. Hay personas que deben entender que la gran mayoría de sus problemas se basan en apresurarse a insistir en cosas que el Espíritu Santo los está mandando a desistir. Mientras venía hoy en el avión leyendo un libro que estoy terminando de Peter Escasero, encontré una frase que me llamó la atención y quise referirla en este momento, y es, él dice, si tuviera que identificar mis mayores pecados y errores de juicio en los últimos 30 años de seguir a Cristo, ambos retrocederían al hecho de no haber esperado en Dios. Y cuando leí esta frase la subrayé y dije, sí, Señor, mis más grandes problemas, mis más grandes errores en mi vida fueron las temporadas en las que no esperé la voluntad de Dios, sino que me metí en lo que yo creía que era lo correcto. Por eso una persona sabia sabe buscar consejo y sabe amar la instrucción. Es más, permítame regalarle esta frase: buscar el consejo te ahorrará problemas, y buscar la instrucción te guardará el corazón. Lo vuelvo a repetir: buscar el consejo te ahorrará problemas, y buscar la instrucción te guardará el corazón. Ahora, le dije que le iba a hablar de 3 principios que estaban en lo que Pablo le enseña a Tito. El primero es que debemos aprender a vivir sabiamente. Repítalo conmigo, por favor. Primer punto, fuerte, 1, 2, 3.
Aprender a vivir sabiamente. Pero ahora vamos al segundo principio, y es este: aprende a caminar en integridad. Perdóneme que le haga repetir tanto, es que yo soy muy bulloso y además soy un fiel creyente de que cuantos más sentidos se utilizan en el proceso de aprendizaje, más aprendemos nosotros. Si me escuchas, me ves, escribes y además hablas, más se va a fijar lo que estamos aprendiendo. Así que hagamos el ejercicio. Repita este segundo punto conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aprende a caminar en integridad. La Biblia lo enseña. Volvamos a la cita base en la que estamos trabajando. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de uno de los recursos más importantes que en la vida del creyente, del joven, del papá, de la mamá, del líder, del pastor, sea lo que sea, la integridad es necesaria para poder mantenernos en la vida. Permítame referir la historia de dos personajes muy importantes de la palabra. El primero es Salomón y el segundo es Job. La Biblia dice literalmente acerca de Job, cuando describe sus pertenencias y sus haberes, que era el hombre más rico de la región. Era un hombre del cual la palabra dice que su saludo alegraba a la gente en las plazas públicas. No obstante, cuando estudiamos la historia de Salomón, encontramos algo muy parecido. Un hombre que llegó a cimas maravillosas, que se ganó el prestigio, el reconocimiento de reinos, el respeto, el aprecio, la honra de muchas personas, que producto de la sabiduría que de la boca de él emanaban, llegaban a buscarlo y a recibir lo que salía de él. Sin embargo, la palabra me muestra a mí que a ellos dos, en el transitar de la vida, hubo experiencias que los sacudieron. Y permítame mostrarle esto. En algún momento del camino, Salomón, un hombre con dinero, con prestigio, con sabiduría, le falló la integridad. Y hemos escuchado la historia de este hombre. Sabemos de que su amor por las mujeres y ese no saber controlar sus impulsos, sus deseos de la carne, lo llevaron a corromper su corazón cuando se trató de la sabiduría. Y quiero que escuche esto, cuando se trató de la integridad, perdón. Y quiero que escuche esto. A Salomón le falló la integridad, pero libros como Eclesiastés, que vemos su vejez, sus últimos años de la vida, evidencian que aunque le falló la integridad, la sabiduría le seguía funcionando. Era un hombre inteligente, tenía conocimiento, tenía consejo, pero no tenía integridad. Ahora déjeme hablarle de Job. Sabemos la historia de este hombre que llegó a tener todo y de manera inesperada, por una prueba, lo pierde todo. Cuando leemos la historia de Job, nos topamos con varias cosas. Nos topamos con un hombre que empezó, incluso llegó al punto de maldecir el día en el que nació. Su hogar estaba pasando por el peor momento de su vida. 10 hijos habían muerto, 10 funerales, 10 entierros, 10 momentos difíciles para él. Y llega su esposa a poner en una tela muy delgadita incluso su relación marital, cuando le dice: ¿por qué permaneces en tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y vemos a lo largo de todo el capítulo cómo Job, aunque parece que su sabiduría le falló, porque llegó a hablar de una forma que tú te sorprendes al ver cómo liberaba todo lo que sentía y se quejaba, y era supremamente orgánico con lo que sentía. Pero hay algo que a Job nunca le falló. A Job nunca le falló la integridad. Y quiero que me mire a los ojos y escuche lo que le voy a decir. El día que a Salomón le falló la integridad, ese día empezó el proceso para perderlo todo. Pero a Job, aunque la sabiduría parece que le falló, la integridad permaneció. Y algo te quiero decir: cuando permanece tu integridad, aunque pierdas cosas, Dios será capaz de restaurar y devolverte todo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Escúchame, iglesia, si vas a alabar a Dios, hazlo con toda tu fuerza. Y te regalo esta frase: puedes alcanzar lo que sea, pero si pierdes la integridad, lo pierdes todo.
Gloria a Dios por las puertas que abre. Gloria a Dios por los resultados que nos da. Gloria a Dios por el ministerio que te entregó. Pero ¿qué pasaría si decides seguir hablando con esa mujer que no es tu esposa? ¿Qué pasaría si decides engañar a tu esposo? ¿Qué pasaría si decides insistir en esa fornicación y en ese pecado que ha tocado la puerta de tu corazón? ¿Qué pasaría? El diablo nos ha tratado de vender la idea que el pecado lo podemos esconder, pero aquí hay gente sentada que lleva años en el evangelio y sabrán lo que hoy voy a decir. La mayoría de personas que fueron descubiertas en pecado, la mayoría de personas que perdieron todo lo que tenían, llegaron al punto de creer que ese pecado nadie lo iba a descubrir. Y hoy no estoy aquí parado hablando como el más santo de este lugar, porque al contrario, me siento la persona más carente, más necesitada de la ayuda del Espíritu Santo para serle fiel a mi esposa, para serle fiel a mis hijitos, para serle fiel a la iglesia, para serle fiel al llamado que el Señor me ha entregado. Pero el problema de muchos es que no nos hemos dado cuenta que sí, la sabiduría abre puertas, la sabiduría te pone en lugares de bendición. Pero escúchame, la sabiduría la da Dios, la integridad la pones tú. Así no diga amén. Así es. Dije, la sabiduría la da Dios, la integridad nos toca a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder mantener una vida en integridad? No es fácil, muchachos. No es fácil decirle no al pecado. No es fácil rechazar esa llamada. No es fácil rechazar ese mensaje. No es fácil rechazar la oportunidad. Pero hoy te quiero decir, nunca te confíes. Si algo quiere el diablo es avergonzar tu ministerio. Si algo quiere el diablo es que sigas cayendo y cayendo para poder arrebatar todo lo que él te ha dado. Pero yo en el nombre de Jesús creo y declaro que si algo va a hacer Dios es afilar esa integridad en nuestras vidas este fin de semana, y que podamos salir determinados a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo sé que la integridad en este momento ha pasado de moda. Yo sé que la integridad suena a legalismo. Yo sé que la integridad suena a religiosidad. Llámale como se te dé la gana. Pero si somos hombres y mujeres íntegros, vamos a tener una generación fuerte en medio de nosotros. Integridad, muchachos. Integridad. Hace algún tiempo meditaba en un texto muy interesante que refería que una de las fallas que tenemos en los discipulados hoy por hoy es el desconocimiento de cómo el Espíritu Santo trabajó en la iglesia primitiva. Llegamos en la Biblia hasta el texto de Hechos de los Apóstoles y damos por sentado que una vez termina el libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia simplemente conectó con lo que ahora estamos viviendo. Aquel autor afirma de que nuestro desconocimiento del proceso de Dios para con la iglesia, nuestra ignorancia, nos ha jugado una mala pasada. Luego de leer eso me compré un libro muy interesante. Pastora Julia, usted que le gusta leer mucho, el libro se llama La historia de la iglesia primitiva. Y me encontré, son varios volúmenes, pero me encontré con un texto supremamente interesante. Y el texto afirma de que una de las cosas que los primeros pastores y líderes, aquí es donde necesito, ¿te acuerdas el palo que te pedí, amigo? Y me encontré en el libro un texto muy interesante, y es que había algo que enseñaban los primeros pastores a la iglesia, y era que debían tener algo llamado una regula vitae. Repita esa palabra conmigo, por favor. Una regula, se lo van a poner en la pantalla enseguida. Vitae, desde luego es una palabra que viene del latín y traduce regla de vida. ¿En qué consistía? Ellos lo tomaban como una ilustración de la parábola en la que Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Y también dice que nosotros debemos pegarnos a Él, aferrarnos a Él para poder crecer. Ahora quiero que escuches esto que te voy a explicar en este momento. ¿Qué era la regla de vida? Ellos decían que de la misma manera que la vid necesitaba una regla para poder crecer con rectitud, nosotros los hijos de Dios también necesitábamos una regla para poder crecer con rectitud. Mire, hace un par de meses fui invitado a predicar a una ciudad muy linda,
muy campesina en los Estados Unidos, y en la habitación en la que yo estaba en el hotel, en la parte de atrás, había un viñedo. Por primera vez estaba tan cerca de un viñedo, sembrados y por muchos metros, mucha distancia, de vides de uvas. Y me llamó mucho la atención. Vente por aquí, atraviésate aquí. Eso, un aplauso para este varón. Gracias, mi hermano. ¿Qué champú usas tú? Ay, con razón. Míreme aquí. Entonces, las vides, para poder crecer con rectitud, clavan una regla al lado de ellas. Y lo que hace esta regla, que literalmente es un trozo de madera, es permitir que la vid vaya enredándose alrededor de ella y pueda crecer no solamente recta, sino que sus frutos, cuando salgan, no queden a merced y a disposición ni de los animales ni del suelo. Porque curiosamente, cuando el fruto toca el suelo, se echa a perder más rápido. Entonces, la clave está en esto: si usted quiere desarrollar rectitud, tenga reglas de vida. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3 otra vez? Para tener integridad necesitamos. No, pero dígalo con fuerza, por favor, como si estuviera enojado. Para tener rectitud e integridad necesitamos reglas de vida. Por ejemplo, un hombre debería ponerse esta regla: no voy a atender consejerías de mujeres solo en la iglesia. Ahí se fue el amén, ve. ¿Siguen ahí? Es una regla de vida. Yo me puse una regla de vida. Yo no reviso mi bandeja de entrada en ninguna de mis redes sociales. Desde que abrimos TikTok, jamás he revisado esa bandeja de entrada. Yo no sé si me han escrito. Un día una señora me dijo en México: pastor, yo soy la que habla con usted en TikTok. Dije: sabrá la Virgen de Chiquinquirá, señora, porque yo nunca he abierto eso. Yo no soy. Ay, pastor, yo hasta mandé una ofrenda. Le dije: mija, la están robando. Yo no soy. Porque me puse una regla de vida. ¿Y sabe cuál es mi regla de vida? Mi bandeja de entrada la revisa mi esposa. ¿Sabe qué es eso? Eso es proteger tu vida. Eso es poner una regla y decir: voy a crecer alrededor de esto. Pero si usted es de esos hombres, de esos líderes, de esas personas que empieza a coquetear con las muchachas de la iglesia, y cuando llega una muchacha bonita en la iglesia, vas y le pides el número, y vas y le mandas mensajes: no, yo necesito solamente saber si tienes una petición de oración, mija, es para orar por ti. Ay, uno no sabe. ¿Qué tal que estés pasando por una situación difícil? ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú no tienes reglas. Y como no tienes reglas de vida, tu árbol se está torciendo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, quiero que entiendas que si algo le tienes que pedir al Espíritu Santo en este congreso, es que te ayude a fijar reglas en tu vida y a decir: no más. Yo no voy a ser una víctima más del diablo. Yo no voy a ser una estadística más del enemigo, de un ministerio que se dañó, de un ministerio que cayó. Al contrario, voy a ser un ministerio trascendente. Y en el nombre de Jesús, que nos permita envejecer, como decía ahorita el pastor, y que pasen los años y que veamos los nuevos pastores, los nuevos líderes, los nuevos ministros, y que usted nunca tenga que estar afuera diciendo: perdí lo que un día Dios me entregó. No, al contrario, que podamos decir: Señor, no es fácil, no es sencillo, pero yo he decidido tener una regla para poder caminar como tú quieres que yo camine. Si alguien me está entendiendo, levante las manos y grite un fuerte amén, por favor. En esta preciosa noche, yo lo pago. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 al 16 dice algo muy interesante. Pablo dándole reglas a Timoteo. Mira lo que dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Aquí viene la regla, léala conmigo. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Versículo 14, necesito que lea fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Versículo 15, fuerte.
Ponme el 15, papi. Ahí está. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Avance ahora sí, verso 16. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente. No, fuerte, mantente en lo correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. ¿Está notando? Usted solo puede mantener eso si tiene una regla. ¿Quieren que les cuente una regla que me puse en la vida, que me cambió la vida? Y así no diga así, se la voy a contar porque es mi prédica. Cuando yo viajaba, descargaba series en mi celular, descargaba películas en mi celular, porque dije, voy a aprovechar, son varias horas. No tengo tiempo en la semana para ver televisión, pero en un avión de pronto sí tengo tiempo. Hasta que un día dije, yo quiero ser un mejor predicador. Yo quiero tener siempre algo que enseñar. Yo quiero ser más inteligente. Y entendí que la única forma de hacerte más inteligente es leyendo más. Si la gente no lee, no va a fortalecer su educación, su lenguaje, su capacidad de comunicación. La falta de lectura es uno de los problemas más grandes de esta generación. Pasamos horas y horas y horas botando nuestro tiempo en redes sociales y nunca sacamos tiempo para lo que nos edifica. Un estudio afirma que un ser humano normal, no anormal, normal, común y corriente, desperdicia 2 horas y 30 minutos en redes sociales al día. Uy, pastor, yo voto más. Estoy hablando de un normal, no de un anormal como usted. Un normal que entró y de repente empezó a scrollear y su FOMO o el fear of missing out, el miedo a perderse algo, le está alimentando y el algoritmo le muestra y le muestra y le muestra y le muestra más cosas y usted está entretenido. 2 horas y 30 minutos. Pero mire este estudio. Si usted dedicara 15 minutos al día a leer la Biblia, podría leer toda la Biblia en un año, con 15 minutos diarios. Segunda estadística, si usted dedicara 45 minutos para leer al día, podría leer entre 28 y 36 libros por año. Entonces yo me puse una regla de vida. Pregúnteme cuál es. Dije, no voy a dedicar tiempo al entretenimiento si antes no he dedicado tiempo a mi entrenamiento. Lo vuelvo a repetir. No dedicaré tiempo a mi entretenimiento si no he dedicado tiempo a mi entrenamiento. Y entonces todo cambió. Ahora viajo con libros. Ahora me gasto mi dinero comprando libros. Y llevo mis libros. Y llevo mi devocional. Y todos los días leo la palabra del Señor. Y este cuaderno es testigo que si usted lo abre y busca el día que quiera del año, ahí va a encontrar que está mi lectura de la Biblia. ¡Oh, hello! A mí no es que me guste el chisme, pero hágale. Puede mirarlo. Gracias, Dios le pague, pastora. Todos los días. Todos los días leo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted es muy santo. Porque es una regla de vida. Y usted cree que todos los días, a veces llego cansado a mi casa. A veces llego con un sueño que usted no se alcanza a imaginar, pero digo, no he pasado tiempo con mi Dios, voy a pasar tiempo con el Señor. Dejaré de gastarme mi plata en cosas y voy a empezar a leer y voy a ser un hombre más sabio. Y eso, escúcheme bien, ha dado un resultado que usted, préstamelo, Paz, porque mañana tengo que leerlo, gracias. Y eso ha dado un resultado impresionante en mi vida. Queridos muchachos, queridos hombres y mujeres que me están escuchando, usted no es una fuente, usted es una vasija, usted es un recipiente. La fuente siempre tiene, el recipiente necesita ir a llenarse del Señor para poder darle a los demás. Queremos cambiar esta generación, seamos recipientes y vayamos todos los días por una porción de su presencia. Y se dará cuenta que eso lo ayudará a ser una persona íntegra. Si alguien me está entendiendo, grite un fuerte amén, por favor.
Voy aquí con un punto que encontré en un libro muy interesante de uno de mis teólogos favoritos, llamado Dallas Willard. Y dice lo siguiente: la santidad es la idea protectora de Dios para el hombre. Otra vez, tómale una foto y guárdela. La santidad es la idea protectora de Dios para el hombre. Mire, cuando usted está en santidad, usted no tiene problema de nada. Usted puede andar tranquilo en su vida, usted puede andar en paz, usted puede desarrollar su vida en tranquilidad. El diablo nos ha enseñado que la tranquilidad es esconder el pecado. El Señor a mí me enseña que la tranquilidad es caminar en santidad. El que camina en santidad puede estar tranquilo y decir: Señor, que busquen lo que tengan que buscar, que hable quien tenga que hablar. Yo decidí vivir una vida que honre al Señor, y ahí está la clave de la bendición. Dígame amén si lo cree, por favor. Y otra, la santidad no es un peso que desgasta, sino una protección que te mantiene. Caminar en santidad, cuando entiendes que protegerá tu vida, podrás decirle: Señor, definitivamente la integridad es la meta y la tarea principal de nosotros como hijos de Dios. Permítame darle el tercer y último punto de esta palabra. ¿Le parece bien si recapitulamos? El mensaje de hoy se llama 3 cosas que los jóvenes necesitan aprender. La primera es que debemos aprender a vivir sabiamente. Muy bien. Lo segundo que le acabo de enseñar es que debemos aprender a caminar en integridad. Pero aquí viene lo tercero y último. Póngamelo en la pantalla, por favor. Debemos aprender a tener seriedad. Mire, a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo le dice a Tito que una de las cosas que él debe enseñarle a la generación, a los cretenses en este caso, es la seriedad en la enseñanza. Porque esto es importante, porque la idiosincrasia del cretense, como era una isla en un lugar muy estratégico, era un puerto de conexiones griego donde entraba y salía mucha mercancía. Una de las características de esta población es que había mucha trampa. La cultura en sí misma era muy tramposa. Decían una cosa, pero en realidad hacían otra. Y a mí me impactó profundamente cómo el apóstol Pablo dice: la gente tiene que ser seria en la palabra. Porque literalmente estaba tratando de ir en contracultura. Mientras que otros no tienen palabra, los hijos de Dios sí deberían tener palabra. Es más, este concepto del cretense es tan fuerte en cultural que esta misma palabra trascendió y en algún momento se adoptó como una palabra que, aunque era un adjetivo que referenciaba aquella zona, hoy por hoy todavía lo usamos, y es la palabra cretino. Cretino es aquel que es mentiroso. Cretino es aquel que es descarado. Cretino es aquel que es tramposo. ¿Y sabe qué es ser serio? Es que nosotros necesitamos enseñarle a nuestra generación de jóvenes que si hay algo que tiene que tener valor en nuestra vida es la palabra. ¿Sabe por qué hay gente que se cierra las puertas? Porque piden prestado dinero y dicen: te lo pago en 15 días. Y los 15 días nunca llegan. Usted no es una persona seria. Y perdóneme que se lo diga tan de frente, pero yo no estoy enojado, yo predico así. ¿Sabe qué es tener palabra? Tener palabra es que si usted le dice: por favor me lo prestas, mañana te lo regreso, mañana sin que se lo pidan usted lo regresa. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. ¿Sabe qué es tener palabra? Tener palabra es que si usted le dice a alguien: yo mañana lo llamo, mañana lo llama. La pregunta es: ¿cuánto vale tu palabra? Porque hay gente que promete mucho pero no cumple nada. Hay gente que dice: sí, yo lo voy a hacer, y usted lo primero que dice es: no lo va a hacer. No lo va a hacer. Sí, yo llamo y no llaman. Sí, yo llego y no llegan. ¿Sabe qué aprendí yo en mi vida? Y lo aprendí con dolor: que Dios, antes de darte recursos, te da palabra. Porque si hay algo que abre puertas es la palabra.
¿Cuántas personas dañaron su vida crediticia? ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron palabra. Míreme a los ojos, levante la mano todo el que algún día le han debido plata. Levante las dos con tristeza, que los quiero ver. Los que les han debido plata algún día, levanten las dos. Padre, que les paguen, por favor. Respóndame la siguiente pregunta: ¿qué da más rabia? ¿Que no le paguen o que no le den la cara? Vamos, responda. ¿Que no le paguen o que no le den la cara? Porque la gente seria siempre da la cara. La gente seria, cuando pone su palabra en un compromiso, eso es, pase lo que pase. Pero si hay un mal en esta generación, es que la gente no tiene palabra. Quiero ser tu novio. Empiezan una relación, pero ese mismo que dijo que quería ser novio anda coqueteando con otras niñas. A ti te falta palabra, te falta seriedad. Puedes tener la cara más bonita del mundo, pero si algo valora una mujer, es un hombre que tenga palabra, que tenga los pantalones bien puestos, y que si te dijo sí, es un sí, y que si se comprometió, te va a cumplir. Gríteme amén las mujeres que están aquí, si es cierto lo que estoy diciendo. Pastor, yo quiero una moto. Mira, puedes tener lo que sea, pero si no tienes palabra, te vas a cerrar las puertas y te vas a hacer una terrible reputación. Y si hay algo que pesa más que el dinero, es la reputación. Qué tristeza cuando la gente ya te clasifica y dice: no, este es puro vea, puro cuento. Se compromete pero no cumple, dice pero no hace. Eso tiene que acabarse en el nombre de Jesús. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo me puse una regla de vida y dije: si me comprometo, lo hago, y si no puedo, lo digo. Porque no es lo mismo decir no puedo a decir no pude. No puedo es el que tiene palabra y de entrada dice: mira, no, por favor no cuentes conmigo, no lo puedo hacer. Pero esa gente que dice: sí, a su nombre, cuente conmigo. ¿Quién vive? Me enerva. ¿Cuántos pastores y líderes están aquí sentados? ¿Cuánto lograríamos en nuestros ministerios si tuviéramos gente con palabra? Gente que dice: me levanto a orar, y se levantaron a orar. Pastor, voy a evangelizar, y llegan a evangelizar. Aquí no necesitamos gente hiper ungida, hiper transformada. Lo que necesitamos es gente que tenga seriedad, que tenga palabra y que diga: mi compromiso no es con el hombre, mi compromiso no es con la tierra, mi compromiso es con Jehová de los ejércitos, y voy a ser una persona seria en la vida. Gríteme amén si lo cree, por favor. Le regalo esta frase: la gente pierde la confianza en las personas que no tienen palabra. Qué triste que lleguemos al día que las personas digan: uy, sí, predica muy bonito, pero no le creo. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando usted pierde la seriedad. Cuando usted tiene la osadía de pararse a predicar en el altar siendo un coqueto con mujeres o con hombres. Aplica para las mujeres. No, que vean en nosotros seriedad. Y si estás soltero, sé una persona seria, sé una persona respetuosa. Y si decidiste conocer a una muchacha para enamorarla, o un muchacho para darte la oportunidad, cierra las puertas a otra. No, pastor, es que yo estoy ahí cotizando en 3 lugares a ver quién sale primero. No, señor, eso no es seriedad. No, señor, eso no es seriedad. Hablo con los solteros que están aquí. Si vas a abrir tu corazón, ábrelo, pero no lo abras todo ni lo abras mucho. Aprende a conocer, pero poquito. ¿Sabe por qué poquito? Porque si usted ve que ahí no es, se recoge y se va. Y los casados, ojo, los casados, que tenemos una responsabilidad muy grande. Que nunca se levante una mujer a decir: uy, ese hombre me mira de una forma. No. Que el Señor nos guarde a todos. ¿Por qué, pastor? Porque usted puede tener todo el estudio, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo lo que quiera, pero el hombre más sabio de esta tierra le falló la integridad. Así que todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, empezando por esta vasija de barro. Todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Quien no se toma en serio la vida
tendrá que afrontar problemas innecesarios. Lo vuelvo a repetir, quien no se toma la vida en serio tendrá que afrontar problemas innecesarios. Hay gente que por falta de seriedad se metió en deudas absurdas. Hay gente que por falta de seriedad perdió relaciones bellísimas. Hay gente que por falta de seriedad destruyó relaciones, convenios, sociedades que nunca debió haber destruido. ¿Sabe por qué? Porque les faltó palabra en la vida. Seriedad, seriedad. Y usted va a ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos sobre su vida. Aprenda a pedirle al Señor, a llorarle al Señor. Mi Dios todavía hace milagros. Mi Dios todavía abre los cielos. Mi Dios todavía provee a aquellos que confían plenamente en Él. Hay personas que abren puertas con su talento, pero las cierran con su incumplimiento. Lo vuelvo a repetir. Hay personas que abren puertas con su talento, pero las cierran con su incumplimiento. Que esa nunca sea nuestra historia. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta, porque con esto voy a orar para que terminemos. ¿Cómo sería su vida, mi vida, si modelamos, mostramos a nuestra generación que estos 3 principios no son una lección para enseñar, sino una forma de vida para ejemplificar? Piensa en esto. ¿Cómo sería nuestra vida con más sabiduría, con más integridad y con más seriedad? A mí no me cabe la menor duda que usted tendrá la suficiente fuerza para sostener todo lo que el Señor ponga en sus manos y en su vida. Sueños tenemos todos, pero piensa en esto. Si usted no tiene sabiduría, si usted no tiene integridad y si usted no tiene seriedad, lo que cargue se le va a caer. Pero si le pedimos al Señor en esta noche, danos estas armas, danos estas herramientas, desarrolla esto en nosotros, le aseguro que usted va a llegar muy, muy lejos. Voy a pedirle que aliste su celular y le tome foto a esta imagen para terminar, la última. Y dice así: ¿cuántos problemas nos podríamos ahorrar si decidiéramos vivir sabiamente, caminar en integridad y ser serios con nuestros compromisos? El día de ese cambio es hoy. Si algo quiero que recuerde de esta primera conferencia es esto: guárdelo en su corazón y que el Señor nos permita ser una generación fuerte y sólida, que le muestre a este mundo que hay una forma distinta de vivir, y esa forma es aplicando lo que la palabra hoy nos ha enseñado. Si hay alguien aquí que dice: pastor, de esas 3 cosas que usted enseñó, a mí me falta una, yo voy a orar por usted. Pero si hay alguien que dice: pastor, no me falta una, me faltan 2, también vamos a orar y le vamos a echar aceite. Pero si usted dice: pastor, a mí me falta un poquito de todas, vamos a liberarlo y lo vamos a volver a bautizar hoy aquí. Cuando yo leí este versículo, ¿sabe qué me encontré? Que a mí me faltaba de las 3. Porque si alguien se levanta y dice: qué lindo, eso no es mi caso, es porque más lo necesitamos. Si usted necesita una oración en esta noche y cree que esta vasija de barro puede orar por usted, le invito a que se levante de su silla, venga a este altar, dé un paso adelante y dígale: Señor, yo no vine a esta cumbre para hacer un trofeo, no, yo vine a esta cumbre para hacer una vasija de barro. Y si tienes que quebrarme, quiébrame. Y si tienes que volverme a hacer, vuélveme a hacer. Y voy a pedirle al grupo de alabanza que me acompañe, por favor. Pastora, si nos puede bendecir con esa voz que el Señor le ha dado. Y quiero que usted venga aquí adelante. No va a venir adelante por algo que nosotros podamos hacer, porque realmente no podemos hacer nada, pero el Espíritu Santo lo puede hacer todo. Y si hubiesen aquí pastores, líderes, creo que hay un equipo listo para ministrar. Me había dicho el pastor Rubén, cuando yo les dé la señal, yo quisiera que por favor me ayuden orando por las personas que están adelante. Si pudieran dar aquí un pasito más adelante, por favor, yo se los agradecería, para que demos espacio a quienes de repente quieran acercarse un poco más. El altar
nunca debe perderse en una iglesia, porque el altar es el lugar de sacrificio. El altar es el lugar donde venimos y le decimos: Señor, hoy me paré, vine adelante a decirte que quiero morir a esto. Quiero sacrificar esto, quiero sacrificar mi falta de sabiduría, quiero sacrificar mi desorden, quiero sacrificar la falta de reglas en mi vida. Me he permitido cosas que no debía permitirme. Levanta tus manos bien en alto y acompáñame en esta oración y dile: Espíritu Santo, por favor, perdónanos. Vamos, abre tus labios y dile: Espíritu Santo, estoy en este altar, en esta primera noche, reconociendo que eso que tú señalaste en la palabra hoy, eso que tú pusiste para esta primera noche, a mí me ha faltado. Dile que te ha faltado al Señor. Vamos, sé sincero con el Espíritu Santo y dile: tal vez me ha faltado sabiduría, tal vez me ha faltado integridad. Esta no es una noche para ser juzgado, es una noche para ser limpiado y perdonado. Dile: Señor, tal vez me ha faltado seriedad,